la doctora y pues vamos a básicamente arrancar. Buen día. Listo. Gracias a todas y a todos por estar aquí presentes. Me alegra mucho de saber que hay tantos participantes, que este tema haya despertado su interés, y también agradezco a la doctora Elvia Ayala por la invitación a participar en este evento que hoy tiene su cierre. Gracias por llegar hasta el final y espero que les sea de agrado lo que vamos a tocar el día de hoy. He de confesar estos temas, exponer sobre estos temas me ponen incluso más nerviosa que hablar de arquitectura. Como dijo Elvia, mi desempeño en la vida académica y en la vida docente está enfocada a la arquitectura y a los actos socioespaciales que acontecen en torno a, pero tengo también formación sobre asuntos de corte feminista por asuntos personales. Obviamente todos llegamos al feminismo por un tema personal, pero no me quedé ahí, sino que me ha gustado indagar, investigar, formarme y sobre todo convivir con ustedes. Así que estoy un poco nerviosa porque digamos que no es exactamente mi área de expertise, pero creo que es muy importante que hoy compartamos. Y le he titulado esta charla Hablemos de nuestras cosas, porque precisamente eso es lo que yo quisiera, es entablar un diálogo entre nosotras, entre nosotres, entre nosotros, y vamos a dar inicio con el esquema que tengo preparado y poco a poco podemos ir avanzando. Si alguna duda o Elvia me quiere interrumpir, pues adelante, ¿no? Entonces comenzamos con la primera diapositiva, por favor. La primera pregunta que tengo o que yo me planteo entre esta reunión, entre nosotras, es ¿por qué tenemos que hablar de la violencia de la mujer en el entorno universitario? Para empezar por ahí, ¿no? ¿Por qué cabe que nosotros tengamos este espacio hoy aquí? Y la primera reflexión es el hecho de que la universidad pertenece al sistema en el que vivimos. Y por lo mismo, al estar nosotros viviendo en un sistema patriarcal, la universidad no escapa a los aconteceres que vivimos las mujeres. Incluso es uno de los lugares donde más violencia se genera contra la mujer. Y la segunda, siguiente, por favor. La segunda reflexión respecto a esto es que dentro del feminismo, una de las pensadoras más ilustres que más teoría nos han dejado, que fue Kate Miller, nos hizo ver a nosotras que lo personal es político. Y más adelante vamos a hablar un poquito sobre eso, pero ¿a qué se refiere que lo personal es político? Quiere decir que lo que nos acontece a nosotros como individuos, o sea, como personas, muchas veces o la mayoría de las veces no tiene que ver con asuntos personales, sino que vienen a partir de un sistema que se ha socializado, ha permeado en la sociedad y que por lo tanto nos competen a todos, incluso al Estado. Entonces, para adentrarnos en hablar sobre la violencia contra la mujer, vamos a la siguiente diapositiva, por favor, en la que especificamos el por qué es importante hablar de la violencia contra la mujer, incluso cuando nosotros sabemos que la violencia existe en muchos campos de la existencia humana. ¿Cuál es lo importante de diferenciar esto? Lo importante es que evidentemente los hombres también sufren violencia, pero la mayoría de los hombres, hago énfasis en la mayoría, viven la violencia a manos de otros hombres. Es decir, no es una cuestión de género. Hay otro varón que los violenta. Y mayoritariamente se trata de personas desconocidas, por causas de guerra, por causas de luchas de poder. Estas violencias por lo general quedan anónimas. En cambio, en el caso de la mujer sufre violencia mayoritariamente
a través de personas que conoce, a través de su pareja o a través de familiares. Entonces, es verdad que existen somos víctimas de personas que no conocemos, pero estadísticamente la violencia que se ejerce contra la mujer es por personas conocidas. Siguiente, por favor. Y ahí entramos a un tema muy importante, que es que este tipo de violencia tuvo que ser regulado por una institución internacional, ya ni siquiera a través de los estados, sino que fue la ONU, la Organización de las Naciones Unidas, la que a través de la resolución 4804 en una asamblea general, declaró que tenemos derecho las mujeres a no tener violencia. Y eso fue muy curioso, porque una institución nos tuvo que decir que nosotros podemos gozar de no tener la violencia, ¿no? Y ahí es cuando, en un documento exclusivo para este tema, la ONU de que la violencia contra la mujer se entiende como todo acto violento basado en la pertenencia al sexo femenino que tenga o pueda tener como resultado un daño o sufrimiento físico, sexual, psicológico para la mujer, así como la amenaza de tales actos. Es decir, no solo el hecho de realizar esas acciones, sino la amenazar de que lo vas a hacer. La coacción, la privación arbitraria de la libertad, tanto si se producen en la vida pública como en la vida privada. Y aquí volvemos a lo que dice Kate Millett sobre que lo personal es político. Es decir, ya el Estado entra a determinar, bueno, el Estado no fue la ONU, entra a validar que en el seno del hogar tenemos derecho a vivir sin violencia. Siguiente, por favor. Entonces, para resumirlo, la violencia de género es todo acto de violencia que le pertenece al género femenino. Me refiero al género femenino biológicamente, es decir, la causa por la cual las mujeres vivimos violencia de género es por haber nacido mujeres. Y eso es algo que ya es una cuestión bastante alarmante, es decir, que somos susceptibles de sufrir violencia solo por tener órganos reproductores femeninos. Y ahorita vamos a hablar más sobre el tema. Siguiente. En este caso, la causa de la violencia, que es ser mujer, nos estamos dando cuenta entonces con esta reflexión que hacemos hoy, es que no solo al nacer ya tenemos esta condicionante, sino incluso en esta nueva moda que se ha puesto de la revelación del género, cuando hacen una fiesta para saber en una fiesta social, en un evento social, qué hacer, si va a ser niño, si va a ser niña. Ya desde ese momento se nos etiqueta con, aquí lo pongo en estos ejemplos, con dos formas de ser, ¿no? Ser hombre es ser azul y ser mujer es ser rosa, incluso antes de haber nacido. Siguiente. Entonces aquí la siguiente reflexión es cuáles son los roles del género femenino. Y ahí es importante destacar que socioculturalmente se nos asocia, dependiendo de nuestro sexo biológico, es decir, de los órganos reproductores con los que nacemos, ciertas características y ciertas actitudes hacia uno u otro género, ¿no? Entonces, a nosotros se nos pide que nos ocupemos de ciertas actividades, por ejemplo, dependiendo de nuestro sexo. En el caso de la mujer, pues se espera que no se dedique a cosas como, por ejemplo, la ingeniería o otras actividades que son más arriesgadas, o también se espera de nosotros que tengamos ciertos comportamientos, ¿no? Y que dentro de esos comportamientos desempeñemos ciertos roles en la sociedad. Siguiente.
Entonces, yo les pregunto a ustedes, ¿qué se espera de un ser humano en función de su género? Digamos, dominantemente, o sea, lo que se estila en nuestra cultura es que el hombre tenga un rol dominante, es decir, que sea el que mande o el que esté en los puestos de poder. Por ejemplo, los presidentes en nuestro país nunca hemos tenido una mujer presidenta en México, ¿no? Ya en algunos países ya se da, pero se espera que quien ejerza el poder sea el varón. El reparto del dinero es mayoritario, estadísticamente, esto lo dicen los números, no lo digo yo. La mayoría de las personas que tienen más dinero son del género masculino. Las mujeres que lo tienen, efectivamente lo tienen, la mayoría de las veces lo han heredado de sus familiares. Y en el caso masculino son mayoría en el poder político, como lo mencionaba antes. En el rol femenino se supone que las mujeres debemos de estar subordinadas, tenemos desempeños menos visibles, sus riquezas son menores y son encargadas de la crianza. Y ojo, porque la crianza y los cuidados de la casa son los roles que al final de cuentas están sosteniendo la sociedad. Sin embargo, esos son trabajos no pagados y por lo general implican que la mujer tenga una doble jornada laboral. Siguiente. Entonces tenemos que por ¿cómo se llama? Perdón. El rol que desempeñamos en la sociedad está determinado por lo que socialmente se espera de una mujer y lo que socialmente se espera de hombre. Y esto está generando mucha desigualdad y que también son formas de violencia ejercidas en razón de los condicionantes que introduce el género, solo por nuestros órganos reproductivos. Esto genera una brecha de desigualdad entre hombres y mujeres que atiende al desequilibrio de los repartos de poder en lo público y al desequilibrio de los repartos del poder en el interior de la vida privada. Es decir, no solo esto ocurre a nivel social, sino también individual en los roles que nosotros desempeñamos en nuestras vidas personales. Siguiente. Y entonces, con esto, también aparece que vivimos en una sociedad que lo que espera de nosotros, tanto de los hombres como de las mujeres, es que acompañemos roles muy, muy marcados. Y esto se le conoce en la teoría feminista como una imposición heteropatriarcal. Hetero, es decir, heterosexual, y patriarcal, el patriarcado. Todo lo que se salga de lo heteropatriarcal es raro, es diferente, es rechazado. Y, sin embargo, sabemos que el comportamiento humano no es una imposición biológica, sino que son conductas aprendidas que hemos ido adquiriendo según nos hemos desarrollado en la sociedad. Les pongo ejemplo de esta familia disfuncional, que es la familia real de España, en la cual hay mucha polémica sobre la vida sentimental del rey y sobre el papel que ejerce la reina, el rey emérito, perdón, y el rey actual. Entonces, vemos que aquí hay temas de corrupción, que la familia ideal, yo lo busqué como la familia ideal, busqué una foto y me aparece esta, la familia ideal, la familia real, es algo que no existe, pero que eso se nos dice que debe de ser la norma, a lo que todos debemos de aspirar. Siguiente. Sin embargo, en la vida normal, en la vida que compartimos nosotros, ustedes y yo, que somos personas normales, que no pertenecemos a la realeza, sabemos que lo heteropatriarcal no es la norma. Hay muchas formas de combinarnos entre nosotros, de reproducirnos entre nosotros, de amarnos entre nosotros y de sentirnos y de identificarnos con un sexo o con el otro.
Y a esto voy a hacer referencia a una pensadora mexicana, orgullo mexicano, que se llama Marta Lamas, que explica que el sexo o el género es una percepción social. Es decir, no depende de tus órganos sexuales, porque ella muestra en un estudio que se hizo que un niño que nace con órganos sexuales de varón, pero lo crían como mujer, ese niño se siente mujer. Y si le cambian el sexo, ese niño se siente confundido. Si le dicen de repente, es que sabes que no eres mujer, eres hombre, hay una confusión. Sobre esto no voy a abordar mucho porque Marta Lamas lo hace de manera magistral. Les recomiendo que vean su conferencia en Los Grandes Maestros de la UNAM. Marta Lamas la pueden encontrar y nos explica bastante claramente cómo nosotros podemos ser somos capaces como seres humanos de amar indistintamente, tanto a un hombre como a una mujer. Siguiente. Y aquí hay una parte muy importante de lo que yo quiero dejarles hoy, que es que nosotros tenemos derechos. Al principio de los tiempos, los derechos humanos solo eran válidos para los varones. De ahí la importancia de que organismos internacionales como la ONU empiecen a regular lo que está aconteciendo con nuestras vidas como mujeres. ¿Qué pasaba? Esto les hablo del siglo XV, del siglo XVI, todavía del siglo XVIII, todavía del siglo XIX, todavía del siglo XX. Tenemos que reclamar nuestros derechos. Al tratarse de la vida íntima, el Estado consideraba que no tenía que intervenir la mujer en las decisiones políticas y por lo tanto, como la mujer estaba destinada a estar en el hogar, es decir, a la vida privada, no tenía por qué tener derechos. Esto pues generó la inconformidad de las mujeres, obviamente. ¿Y qué pasó? Que, bueno, las mujeres históricamente nos hemos unido para exigir que esos derechos que son para los varones los tengamos como mujeres. Y a las feministas les debemos el hecho de que hoy día nosotras podamos votar, que tengamos decisión política, podamos vestirnos con la ropa que elijamos, podemos usar pantalón gracias a las mujeres feministas, podemos tener propiedades, es decir, yo puedo comprar una casa, puedo comprar un terreno, puedo comprar un coche y estar a mi nombre. También podemos estudiar, podemos trabajar y todo esto ha sido gracias a que poco a poco se han ido ganando derechos. Entonces, la legislación de nuestros derechos lo valida y eso es algo que parece absurdo porque ¿por qué debe ser validado mi derecho a hablar, a expresarme? Bueno, porque históricamente se ha oprimido para que los permanezcamos, en la esfera doméstica. Siguiente. Aquí les quería compartir el audio de esta canción, pero dado que somos muchos y puede haber problemas con la conexión, no sé si atreverme a intentarlo, Elvia, o es muy arriesgado. Estamos con una buena racha, parece que la conexión va bien, entonces adelante, si gustas compartir, ¿quieres que quite la pantalla? Sí, por favorcito. Ahí ya están viendo la mía, ¿verdad? Correcto, efectivamente, ya estamos viendo. Ok, entonces, aquí solo es para... Perdón, ¿se escucha el audio? Se escucha muy bajito. Ok, voy a subirlo un poquito. Que nos juzga por nacer y nuestro castigo es la violencia que no ves. El patriarcado es un juez que nos juzga por nacer y nuestro castigo es la violencia que ya ves.
Bueno, aquí voy a parar el vídeo porque estoy segura que todos conocen este, este performance. Ahí dejo de compartir, Elías, si quieres que comparta, si quieres compartirlo tú o continúo yo. Por acá la diapositiva en la que nos quedamos. Entonces, dame un segundo y nos reconectamos. Recuerda que tú también puedes, digo, por si no quieres esperarme, también puedes dar adelantar y volver. ¿Sí? Perdón, sí, No hay ningún problema. Gracias, entonces ya lo controlo yo aquí, gracias. Bueno, ¿por qué les puse este audio, este video? Era, bueno, además de que se nos suba el ánimo, porque es muy, con mucha adrenalina esta canción, es por dos motivos. Uno es para decir que el movimiento sigue que los movimientos siguen luchando porque nosotras consigamos nuestros derechos. En este caso, pensar que ya estamos en igualdad, pero nosotros seguimos saliendo a las calles con miedo, seguimos vistiéndonos de cierta forma cuando vamos a estar en un entorno público, seguimos siendo acosadas en la calle y seguimos viendo día a día, y ahorita vamos a ver qué ejemplos hay, porque a veces no distinguimos lo que es la violencia. Eso por un lado. Y por otro lado, porque lo quiero usar como hilo conductor, porque las tesis que fueron las creadoras de este performance y que escribieron esta canción, fueron muy acertadas para describir los tipos de violencia de género. Y aquí voy a analizar unos casos para que ustedes reflexionen si alguna vez han vivido algún tipo de violencia de género. Lo que nosotros conocemos, sobre todo en el país en el que vivimos, es que la violencia de género se traduce en el asesinato de mujeres, ¿no? Esto es únicamente la punta del iceberg, es lo que más nos hace ruido. La desaparición de compañeras, pero existen dos tipos de violencia, dos grandes bloques, ¿no? La que es visible, es decir, la que deja huellas físicas sobre la persona, y la que es invisible. Y aquí vamos a hablar sobre algunas de ellas, que estas son las que determina la ONU, estas no me las inventé yo, estas son las que determina la ONU en aquella asamblea de la que hacía referencia antes, ¿no? Y la violencia física es, y aquí van a encontrar algunas de las frases de las tesis, por eso les puse la canción, para que vean que eran muy acertadas. La violencia física son los golpes, son los empujones, son estos manejos en la relación en la que ya se incluye la fuerza física, ¿no? Vaya la redundancia. Y aquí les dejo este libro, no es inventado, este libro se llama Mi marido me pega lo normal, es decir, como si fuera algo que no fuera extraño, como si fuera algo que se espera que pase. Después tenemos la violencia física, también la violencia física es la violación, ¿no? La violencia sexual, es decir, someter a una persona a cualquier práctica sexual que ésta no desee. Sea la presión para tener relaciones sexuales no deseadas, o incluso cuando sí consentimos tener relaciones sexuales, es llevar a cabo prácticas que la mujer no pide y tampoco desea, incluso que puede padecer, como el sexo anal, si no es consentido, si no es deseado. También involucra el no usar o no permitir que tu pareja use métodos anticonceptivos aun cuando ella te lo pide. O sea, si yo quiero no tener hijos o me quiero proteger de enfermedades, pero mi pareja me dice que no siente rico cuando lo hacemos con condón, ese es un tipo de violencia. O
que se quita el condón cuando está a punto de terminar, entonces, y no te avisa, pues eso también es violencia. También es violencia cuando una persona que tiene una enfermedad venérea tiene relaciones contigo y no te dice que tiene una enfermedad venérea. Es obligar a realizar o recibir tocamientos no deseados, es obligar a prostituirse o a tener relaciones con otras personas cuando tú no las quieres. Está ahorita muy de moda en Tinder. Muchas parejas están haciendo perfiles, entonces, en pareja para pedir un trío, ¿no? Entonces, ¿qué tan deseado por la mujer o qué tanta fantasía es del varón? Y la parte que no se ve es la violencia que no ves, dicen las tesis, viene por la agresión verbal, por ejemplo, amenazas, insultos, gestos, gritos, humillaciones, ya sean en público o en privado, desprecio, indiferencia, falta de atención, el que te hagan el vacío, el que no te contesten el mensaje, negligencia o abandono, sobre todo cuando hay hijos, acoso y hostigamiento, celos, comparaciones destructivas o difamación, es decir, oye, pues es que desde que estábamos de novios ahorita, pues ya no estás tan en forma, o mira a la vecina, ya se puso boobies, ¿tú para cuándo? ¿No? Privación de la libertad, de la privacidad, no poder tomar decisiones para desplazarte, enojo por incumplimiento de las tareas consideradas propias de la mujer, si tu pareja se enoja porque no ahí hay que también trabajar la parte de que la distribución de las tareas, pues, es es un acuerdo, pero si están en función de la mujer, también es el incumplimiento el que te lo reproche. Críticas destructivas, comentarios negativos, ridiculizarte de frente de otros, ejercer control sobre la persona cuando registran tu celular, cuando te dicen a qué horas llegas, cuando te controlan las amistades que tienes, etiquetarte por el hecho de ser mujer. Esto no es solo en la pareja, ¿no? Sino como por ser mujer no sabes manejar, por ser mujer no puedes ejercer de ingeniera, por ser mujer no deberías tener un cargo público, tú dedícate a tu familia, o porque tienes familia no puedes ejercer un cargo público. Utilizar la imagen de la mujer como un objeto en los medios de comunicación y el rechazo o la discriminación por ser mujer. Hay otro tipo de violencia que a lo mejor la tenemos muy normalizada, pero que es la del control de las finanzas. Cuando es el varón el que tiene el control del ingreso económico y no le permite libertad a la mujer de ejercerlo. Hay parejas, y yo conozco a gente que quien paga las cuentas es el marido y que hace el súper es el marido, pero para controlar las cuentas de la casa. Y también es el negarle el derecho a trabajar. La violencia espiritual es toda aquella que se exige una práctica religiosa, una imposición religiosa, o evitar que nosotros tengamos una creencia diferente a la de nuestra pareja, o evitar que la realice sus prácticas religiosas, o la ridiculización de las prácticas religiosas. Esta no solo la ejerce la pareja, sino la sociedad en su conjunto, ¿no? La violencia política, y aquí viene lo que dicen las tesis, son los pacos, los jueces, los pacos son los policías, los jueces, el Estado, el presidente, el Estado opresor es un macho violador. El Estado ejerce violencia contra las mujeres. ¿Cómo lo hace? En algunos casos, por ejemplo, como ocurre en México, esterilizan a las mujeres, es decir, les impiden la reproducción sin su consentimiento. Muchas veces las obligan a firmar y las operan en algunas comunidades para que dejen de reproducirse, pero las mujeres no se dan cuenta hasta que quieren volver a embarazarse y les dicen, pero es que no puedes si estás operada. Y la violencia política. La violencia política, en el caso de México, lo tenemos un claro ejemplo, son los feminicidios en Ciudad Juárez, que son cometidos por seres individuales, pero que a nivel Estado no se investigan. Entonces, esa impunidad para mí, lo que dicen las tesis, es esta omisión de procesar
todos los temas que tienen que ver con el género. Y la violencia simbólica, que bueno, son todos los insultos, todo lo que se vive, digamos, de forma individual, pero también está la violencia que percibimos en las redes sociales, en todos los medios de comunicación, en nuestras relaciones sociales también, como familiares o de amistades, y es que nosotros tenemos usos y costumbres que se expresan de forma distinta, en el que la sociedad nos puede controlar, nos puede menospreciar, hay un menosprecio estético, hay un menosprecio sexual, hay una descalificación intelectual y hay una descalificación profesional. Incluso comportamientos o aspectos que son tan normalizados en nuestro país, como que las chicas del clima, que ya se les dice así, chicas del clima, aparezcan en esta forma de vestir y sean los varones los que dan las noticias. Incluso se fijan cuando aparece la chica del clima en algunos programas, empiezan los chiflidos y los compañeros a chulearlas y ellas como que hacen como que les gusta, ¿no? Entonces, estos comportamientos son violencia simbólica. Y algunos que están mucho más normalizados como este, ¿no? Esta chava que es una influencer ya, que habla sobre el machismo, no sé si la conoce, pero habla sobre el machismo que ella ve entre sus hermanos y entre sus padres, porque hemos normalizado los chistes, hemos normalizado las burlas que se les hacen mujeres. Y la violencia social, que es una violencia focalizada o dirigida a un grupo directo de mujeres. En este caso, la Casa de Mujer de un municipio español, que ahorita no me acuerdo de dónde es este sello, pero bueno, reciben constantes amenazas de grupos que las intimidan, o ocurren estas cosas, ¿no? Como sacar el manual de la feminazi, cómo sobrevivir a una mujer feminista. Por otro lado, otra que no está tan familiarizada es la violencia obstétrica, que tiene que ver con que involucra la reproducción sexual de la mujer, como negarle métodos anticonceptivos o no informarle, actitudes negativas cuando una mujer está a punto de parir, o tocamientos innecesarios cuando la mujer está a punto de parir, negarle la atención cuando está a punto de parir, o practicarle, como ya habíamos dicho, procesos que no pueda quedarse embarazada más, practicarle cesárea cuando el parto puede ser natural, incluso la posición en la que nosotros, bueno, las mujeres que deciden tener hijos paren, biológicamente se ha demostrado que antaño era de pie, en cuclillas, posición en la que la expulsión es mucho más sencilla. Pero la mujer empezó a acostarse para parir porque el médico, cuando empezaron a ser los hombres los que se encargaban de los procesos del alumbramiento, estaban muy incómodos cuando la mujer estaba en cuclillas. Entonces decidieron, mejor acuéstate, que así yo te ayudo para que pares. Pero la mujer, antaño, en otras culturas muy ancestrales, los tenían de pie. Y eran las mujeres que se encargaban de este proceso. Entonces, pues la punta del iceberg es efectivamente el feminicidio. Es algo que en nuestro país sabemos y que parece que nos queda muy lejano, aunque en casos como Tijuana y Ensenada ya cada vez están siendo más conocidos. Entonces, hay muchos contextos de la violencia, donde ocurre la violencia en la familia, ocurre en el ámbito laboral, ocurre en el entorno público, ocurre en los medios de comunicación, y ahí es donde yo quería hacer referencia a la violencia simbólica. No sé si aquí tenemos estudiantes del área de diseño gráfico, pero ojo, porque su trabajo tiene mucho que ver con esto y me gustaría mucho que reflexionaran sobre el tratamiento que se le da a la imagen de los productos cuando se hace a través de los géneros, ¿no? En el caso de la violencia, de este entorno, podemos encontrar en los medios, es bastante difundido, y están los casos explícitos como la pornografía,
como nosotros hemos aprendido a mantener relaciones sexuales, la pornografía, y se espera que lo que se ve en la pornografía sean las prácticas que nosotros tengamos en nuestro entorno personal, pero en realidad son sumamente diferentes, ¿no? Son completamente distintas. Y está la implícita, que es aquella que no se dice, pero que se ve, que se percibe, como por ejemplo la polémica campaña de publicidad de Dolce & Gabbana que hace eco a una violación multitudinaria. En los conflictos armados, la violación de mujeres ha sido un arma de guerra. Muchas personas o muchos grupos en países como en África, por ejemplo, destruyen a las mujeres, violándolas, niñas, abuelas, mujeres en cualquier edad, para destruir a sus enemigos, es decir, romper la sociedad a partir de la violación de la mujer. Y la institucional, como ya lo vimos antes, la impunidad. En las tradiciones culturales, que parecía que en las tradiciones culturales la mutilación genital femenina nos queda muy lejana, los matrimonios precoces a lo mejor nos quedan un poco lejanos, los crímenes de honor, las agresiones de ácidos, las ejecuciones extrajudiciales, todas estas son crímenes contra la mujer que nacen a partir de las tradiciones, pero no nos quedan tan lejos en nuestra cultura. Vemos esto es tradiciones que se viven en el interior de las familias, como en este caso este texto que dice que su abuela no deja comer a nadie hasta que comen los hombres, es decir, primero comen los hombres y después comen las mujeres. Y este texto lo tomé, ahorita les voy a platicar, lo tomé de un ejercicio que hicimos aquí en la FIAD en Ensenada, pero ahorita voy a hacer referencia a eso. La violencia también está en la red, en las redes sociales, en el ciberacoso, en los packs que comparten con sus parejas. A veces se sienten obligadas las mujeres a compartir los packs con su pareja, que son estas imágenes, ¿no? Que es contenido erótico. Y por fortuna, y aquí luchando otra vez contra la impunidad, hace muy poquito en Baja California se aprobó la ley Olimpia. Es decir, la ley Olimpia, para quienes no la conocen, es la ley que determina que el compartir o el hacer uso de imágenes no autorizadas por nosotros de contenido sexual es un delito. Hasta este año no era un delito y a partir de este año ya está penalizado. Para ya ir cerrando, nosotros vivimos acoso, como vimos, desde o violencia o actos que nos condicionan por nuestra naturaleza biológica desde antes de nacer, incluso después de muerta. Cuando se trata de un feminicidio y no se investiga, eso es también violencia. Y aquí nuevamente las tesis dicen que el patriarcado es un juez que nos juzga por nacer. La causa de la violencia contra la mujer es multicausal, es decir, tiene muchas variables y no son determinantes. Es decir, aquí les pongo algunas cuestiones, pero por ejemplo aquí que dice el nivel socioeconómico, no significa que si eres de clase social alta no puedas vivir violencia. Es decir, no son excluyentes y de ahí viene su complejidad, ¿no? Entonces, cuando nosotros queremos atacar estos problemas, debemos de pensar que la estrategia para eliminar la violencia de género tiene que ser también multicausal, tiene que abordar diferentes ámbitos de la vida y por eso hoy estoy yo queriendo compartir este contenido con ustedes. Y para mí era muy importante qué es lo que ocurre en las sociedades contemporáneas y por fortuna, pues ahora cada vez son más visibles los movimientos feministas en Latinoamérica, que esto era más de tradición europea y en Estados Unidos. Y aquí me gustaría dejar claro que no es una lucha de las mujeres contra los hombres, sino de todos contra el patriarcado. Es decir, nosotros mismos cuestionarnos nuestras prácticas y nuestras formas de entender nuestra vida y de entender nuestras relaciones, porque no somos enemigos, somos todos parte de un contexto, pero lo que queremos es que la igualdad y el respeto, ¿no? Aquí a mí me inquietaba preguntar, yo me he preguntado durante este proceso, lo que les comentaba la doctora Elvia, que hemos tenido acciones de prevención de la violencia
y a mí me interesaba mucho saber qué violencia de género viven las jóvenes universitarias, porque yo ya tengo unos 10 años de diferencia, o un poquito más de diferencia con ustedes, entonces yo quería saber si realmente habían cambiado las cosas en 10 años o no. Y pues por tristeza, con tristeza les digo que no han cambiado las cosas, ¿no? Incluso en la facultad, el 14 de febrero se realizó un concurso de la sociedad de alumnos en el que rifaban, bueno, más bien regalaban una pizza al texto de pareja más tóxico. Y esto parece muy gracioso, ¿no? O sea, ahí vamos a concursar con nuestros mensajes tóxicos, la relación, que nos regalemos una pizza. Y esto no tiene nada de gracia. La verdad es que esto para mí es bastante preocupante. El hecho de que nuestras relaciones amorosas estén basadas en el control, en los celos o en nuestras que no nos trabajemos las inseguridades, ¿no? Y esto es algo que viven las jóvenes universitarias. Entonces, lo que quiero dejarles hoy es primero que es importante que visibilicemos lo que nos está pasando y que lo compartamos entre nosotras. No, lo que les pasa a una nos está pasando a todas, nos está pasando a muchas. Y el creer que es un problema tuyo, que tú no eres suficientemente guapa, que no eres suficientemente gente, que debes de quedarte en tu casa, que tu rol es ser mamá, que no debes de estudiar esta carrera, que todo esto hay que visibilizarlo para que podamos cambiarlo. Y nos demos cuenta de que nuestras relaciones personales también son políticas. Y por último, saber que tenemos derechos y que podemos ejercerlos. Eso es lo que en relación al 8 de marzo que celebramos anualmente, no queremos flores, queremos derechos. Y por último, dejar un mensaje de esperanza, que es esta palabra que es sororidad, que se define como la relación de hermandad y solidaridad entre mujeres para crear redes de apoyo que empujen cambios sociales para lograr la igualdad. Entonces, saber que pese a todo lo que ocurre, nos tenemos a nosotras. Y este término fue acuñado por Marcela Lagarde, que es una antropóloga mexicana sumamente valiosa en la teoría feminista, que ha estado, no solo determinó este término, sino también el de feminicidio. Ella fue la que lo puso en la ley. Es un delito independiente y se establece así por Marcela Lagarde. Y bueno, con esto dejo aquí la presentación por mi parte. No sé si tengan algo que compartir, me gustaría escucharlos. Si tienen alguna pregunta, espero que les haya interesado la charla. Gracias. Al contrario, al contrario, al contrario. Muchísimas gracias a ti por compartir con nosotros todo esto. La verdad es que es una reflexión a la que espero que se sumen nuestros asistentes. Les recuerdo que pueden dejar cualquier pregunta o duda en el chat. No sé si te diste cuenta, Laura, pero hice un pequeño sondeo como pues viendo qué tal vamos, ¿no? Y al menos hasta donde me quedé, gran parte de las respuestas pues son que sí, ¿no? Muchas de nosotras o de nosotros hemos sufrido en algún momento algún tipo de violencia y lo queramos o no, independientemente si viene de hombres, viene de mujeres, no importa. Ha sido violencia y ha sido por algo que pues, nos dejaron ahí, ¿no? Y que es algo tan histórico que es bien difícil en ocasiones incluso darnos cuenta. Los invito entonces de nueva cuenta a preguntas. Muy bien. Tenemos un comentario por aquí de Yasmin García, que dice que su hermana sufrió negligencia médica en su parto y se sintió identificada. Giovanna Estrada nos dice que ¿por qué dicen que los hombres no pueden ser feministas? No, sí, todos podríamos ser feministas. Bueno, aquí hay algo importante que compartir, ¿no? Hay muchas teorías sobre el feminismo, hay muchas formas de ser feministas y hay que se llama las feministas radicales, que, bueno, tienen esta forma de pensar, pero también están otros tipos de feministas,
aquí lo importante es que sí es un movimiento de mujeres, es importante, pero es importante tener aliados. O sea, aquí lo importante de los hombres que se quieren trabajar sus unidades es eso, porque hay que cambiar. En una de las imágenes les ponía, o sea, estamos normalizando el que nosotros seamos los que nos tenemos que cuidar de que no nos violen, cuando deberíamos de estar pensando en que el pensamiento debería de ser, es decir, no tienes por qué violar a nadie, ningún cuerpo te pertenece, solo el tuyo, entonces no puedes tomar un cuerpo que no quiere estar contigo. Entonces sí, yo soy del pensamiento de que el feminismo busca erradicar cualquier tipo de violencia, pero sobre todo el de la mujer. Y creo que necesitamos de aliados masculinos que se trabajen su masculinidad. Tenemos más participaciones por acá. Una de Fernanda Cruz nos dice, buenos días, solo para aclarar, el feminismo no busca la igualdad, sino se busca la equidad, porque no queremos más que los hombres. Yo soy feminista que sigue la teoría radical. Perfecto, Fernanda, tienes razón, la equidad es diferente a la igualdad. Me refiero a la igualdad en el torno de adquirir, de que podamos tener los mismos derechos. Pero cuando hablamos de equidad, efectivamente tenemos que valorar en qué posición está la mujer, es decir, para llegar a un punto de igualdad, tenemos que ver quiénes necesitan más apoyo. Entonces, la equidad es el apoyo o digamos el nivel para alcanzar ciertos derechos va en función de dónde se encuentra cada uno. Es por la acotación. Rodrigo Alexander Martínez, no entiendo muy bien la pregunta, pero bueno, la leo para ver si tú puedes complementar. Dice, hay ocasiones donde el hombre le dejan al hijo y la madre se va, ¿no? Sí, efectivamente hay todos los modelos de pareja habidos y por haber, pero aquí lo importante, Rodrigo, es entender que las estadísticas no mienten y estamos hablando de que la mayoría de mujeres son las que se encargan de los cuidados de los niños. Lo importante sería es que eso ya no sea así y que todos nos encarguemos de los cuidados de la sociedad, ¿no? Entonces, sí, hay hombres donde se dejan al hijo, qué bueno que los haya y ojalá que haya más. Correcto. Tenemos más comentarios, híjole, ya se me están subiendo, ya no los encuentro. Tenemos por acá de Bian Suset, que también hace un comentario diciendo que considera que los hombres deben primero erradicar su machismo interiorizado y como dicen, el aliado de una puede ser el agresor de otra. No entiendo la segunda parte, me refiero a... Sí, pero no sé a qué te refieres con... Por ahí podría hacernos una aclaración en un segundo mensajito. Seguimos. La siguiente es una felicitación por parte de Verónica Torralba, que da las gracias por la conferencia. Dicen que son temas que no se ven o no se tocan, al menos desde el ambiente escolar. Por acá creo que sí hay una pregunta y está bien interesante, a ver si la podemos leer. Dice, para que se dé una equidad de género, ¿de quién es más responsabilidad? ¿De la sociedad o del gobierno? Lo que pasa es que el gobierno es parte de la sociedad, ¿no? Y en este caso creo que las fuerzas, o estamos acostumbrados a querer que el gobierno nos resuelva los problemas, pero en realidad nosotros debemos de ejercer la presión para que el gobierno se ha hecho, ¿no? Los derechos que hemos obtenido no se han hecho porque el gobierno diga, uy, ay, pobrecitas, estas personas están muy sometidas, vamos a desometerlas, ¿no? Sino que fue desde abajo la fuerza que vino a pedir al gobierno que hiciera los cambios. Correcto. Acá Evelyn Sosa está rescatando una frase, dice, entre hombres y mujeres habrá diferencias, pero nunca desigualdades. Pues sí hay desigualdades, ¿no? Hay desigualdades en todos los ámbitos, pero compartir qué significa para ti esta frase, te lo voy a agradecer. Bueno, no sé si quieran seguir participando, pero ya
estamos justo sobre la hora. Veo que por acá ya están comenzando a llegar los agradecimientos, diciendo que les gustó la conferencia, diciendo que estuvo muy buena, diciendo que las está haciendo repensar la forma y las situaciones que viven, que son situaciones que efectivamente nos afectan a todos. Por acá hay otro tema, wow, vamos a ver, creo que quizás podría valer la pena mencionarlo. Dice, sin ahondar en los temas del aborto, uno de los argumentos más comunes que se utilizan es que las mujeres quieren, ay Dios mío, andar de calientes, que deben de cerrar las rodillas, etcétera. Sin embargo, rara vez se hacen este tipo de comentarios hacia los hombres. ¿Cómo enfrentar los prejuicios? Ay, ¿me subió? Ay, ¿dónde quedó? Okay. Existen sobre las mujeres que quieren ejercer su derecho a la sexualidad. Pues claro, nosotras también tenemos derecho al placer sexual, y el aborto es un tema para una charla independiente, ¿verdad? Pero sí creo que lo importante es el poder de elegir, básicamente, independientemente de lo que uno piense del aborto. Creo que lo importante es el que sea un derecho, y además el aborto no va a dejar de ocurrir porque ha ocurrido desde todos los tiempos, ¿no? Entonces es algo que la sociedad quiere tapar con un dedo, y en algunos casos pues tienen tantas polémicas, y yo creo que lo histórico va a hacer que algo cambie. Correcto. Tenemos unas participaciones, están un tanto extensas, pero son bastante interesantes. Hablan, por acá hay una precisión acerca de lo que se mencionaba hace ratito de la frase que queda un poquito suelta, ¿no? Entonces, Evelyn nos contextualiza diciendo que es una frase hecho al voto de la mujer. Por acá también tenemos algunas visiones que dicen que como hombre se considera necesario entender y darse cuenta de que existen privilegios. Y para erradicar este machismo interiorizado es necesario rechazar la pertenencia, supongo, a este patriarcado machista que intenta cobijar a todos con esa idea de que lo heterosexual es lo correcto en la vida real, y la mayoría no cuestiona eso. Bueno, ahí yo me atrevería a ahondar que también este podría ser un tema para otra conferencia, que también existen las masculinidades y su estudio, ¿no? Hay que trabajársela. Exactamente, pero no significa que, bueno, a veces cuando escuchan el tema masculinidad podría parecer que todas las masculinidades son tóxicas o que es algo malo, ¿no? Pero también darse cuenta que a los hombres fueron programados con este discurso, que no es algo que se haga de manera natural, sino que culturalmente es una cuestión pues muy interiorizada, ¿no? Como bien lo mencionan. Y bueno, creo que tenemos muchos comentarios. Pero ya estamos sobre tiempo. Voy a darme les recomiendo que si quieren seguir consultando el tema, que si quieren saber un poco más, la ponente está, veo yo, en la mejor de las disposiciones. Podemos agendar otra fecha, podemos comenzar a hablar de estos temas. Ustedes háganme llegar por ahí correitos con sus solicitudes y nos preparamos, nos coordinamos, pero de momento, pues como les decía, ya estamos sobre tiempo, así que voy a compartir mi pantalla porque nos falta lo más importante, que es pues poder felicitar a la doctora y poder entregarle su constancia. La voy a leer. Dice, la Universidad Autónoma de Baja California y la Facultad de Ciencias de la Ingeniería y la Tecnología, Unidad Valle de las Palmas, otorga la presente constancia a la doctora Laura Susana Zamudio Vega por su valiosa participación en impartir la conferencia Hablemos de nuestras cosas, violencia contra la mujer, en el marco de la 11ª Semana FECITEC, que se llevó a cabo mediante la plataforma de Blackboard Collaborate del 21 al 23 de octubre en Tijuana, Baja California, México. Estamos a 23 de octubre de 2020 por la realización plena del hombre, y firma nuestro director, el maestro Antonio Gómez Roa. Pues sé que no podemos, pero pues aquí van los aplausos. Muchísimas gracias. Laura, gracias por mira, ya están ahí en el chat dejando los aplausos virtuales. De nueva cuenta, un gusto tenerlos aquí, un gusto poder conversar. Laura, ¿algo con cerrar? Sí, pues nada más agradecer de saber que querían hablar, porque realmente esa era mi intención. Al titular la charla así, yo quería hacer un diálogo. Me voy súper contenta de saber que les despertó algo.
Y sobre todo en el contexto en el que estamos en una escuela de ciencia, de ingeniería, de arquitectura, en el caso de FECITEC y de la mía propia aquí en Ensenada, me parece muy interesante que no perdamos de vista que estos temas nos pueden de cualquier disciplina, porque la escuela está formando profesionistas y si no los formamos con perspectiva de género, vamos a tener abogados machistas, ingenieros machistas y todo esto se va a seguir reproduciendo, así que me voy muy contenta, les agradezco mucho su atención. Elvia, muchísimas gracias por la invitación y abierta por si gustan que hagamos algo más, yo encantadísima. Bueno, hay otros temas que además se vienen acá, que eso es lo que estoy estudiando con la Universidad de Chile, que es cómo impacta todo esto en el urbanismo y en la arquitectura. Entonces, igual una segunda parte pudiera estar ahí, por ese camino también, para compartirles lo que estoy aprendiendo de las chilenas, que nos llevan mucho camino adelantado, por cierto. Estaremos coordinándonos. A todos los asistentes, muchísimas gracias. Hago aquí 2 anuncios rápidos. Les recuerdo que durante la sesión estuvimos recolectando, dando asistencia y cotejándola contra el registro de la conferencia. Aquellos que solicitaron que esto forme parte de su 8 en 1, les vamos a estar notificando oportunamente. Salvo eso, que tengan muy buena tarde, que estén muy bien y pues seguimos en contacto. Hasta luego. Gracias.